Saludos a todos y bienvenidos a este su canal Un Rayito de Luz. Les saludo desde Georgia. Estoy en Georgia para una reunión de las iglesias del Caribe. Todos estamos muy animados con la conferencia de salud mental que estamos preparando para noviembre 15 al 17 y todos debemos estar ahí. Ninguno nos lo debemos perder. O sea, debes traer a todos tus conocidos, tus familiares, tus amistades y a todo el que conozcas a esta conferencia, porque de verdad el asunto de la salud mental tiene tanto que ver con lo espiritual. Cuánto o no uno pueda mejorar en su salud mental regresa tanto a lo espiritual. Y hablando de eso, hoy quiero hablarles a ustedes de mi personaje favorito cuando hablo de salud mental en la Biblia, María Magdalena. Así que vamos a orar y luego vamos a proceder a compartir un poquito acerca de la vida de María Magdalena y cómo el componente espiritual en su vida le transformó su salud mental. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, buenas tardes, Padre. Gracias, Dios, por esta oportunidad tan linda de poder venir ante usted, Padre, de que usted nos escucha, de que podemos orarle, de que podemos agradecerle, de que podemos simplemente adorarle, Padre. Gracias por escogernos, por permitirnos ser parte de su pueblo, Padre, por habernos elegido entre tantas naciones para ser una nación creyente, una nación que lo ama a usted, una nación que quiere vivir conforme a su palabra, Dios. Yo le pido, por favor, que esté conmigo esta tarde, que yo pueda llevar el mensaje que usted quiera para la población, Padre, y sobre todo para todos nosotros que andamos arduamente cada día buscando, Padre, cómo poder mantener el equilibrio entre lo que es nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud espiritual, para poder darle a usted lo mejor de nosotros, Padre. Gracias por este día, por esta tarde, por este lugar. Gracias por el hermano que nos prestó este espacio tan lindo. De verdad, muy agradecida. Bendígalo a él muchas veces, Señor, y le pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, hoy les quiero hablar acerca de María Magdalena, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios transformó su salud mental, su salud emocional, su salud espiritual. Y por ende su salud física, porque si estas otras tres están bien, la salud física por lo general globalmente también mejora. Y hoy quiero hablarle acerca de eso, ¿verdad? Como les decía, que estoy muy feliz de estar por aquí con ustedes y de compartirle un poquito acerca de cómo la vida de María Magdalena se asemeja tanto a mi propia experiencia, o sea, a lo que era mi propia vida antes de estar en Cristo. Y creo que también tú te vas a poder identificar, no solamente tanto en las experiencias personales que tú hayas vivido, en tu vida personal, pero también en las experiencias que hayas vivido con tus familiares y tus seres queridos en relación a la salud mental. Otra cosa es que de verdad yo siento que definitivamente ninguna otra mujer en la Biblia tiene una historia que se parezca más como a la mía en cuanto a lo que es un antes y un después, lo que es como quien ella era antes de ser una cristiana, una discípula, y quien es después de haber escogido seguir a Cristo. Vamos a leer en Juan 15, versículo 4 al 5. Dice la Escritura: sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas por sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, miren ahí la realidad. O sea, igual que María Magdalena, igual que yo, igual que muchos de ustedes, sin Cristo no podemos hacer nada. O sea, no hay nada que podamos hacer que vaya a llenar ese vacío que nosotros tenemos. O sea, no importa cuánta ayuda médica, clínica,
cuánta ayuda, por ejemplo, en el campo de lo que es la salud mental. O sea, no importa por dónde busquemos la ayuda, si no tenemos esta parte, lo que es el componente espiritual, lo que es la Biblia, lo que es nuestra relación con Dios, en verdad, como dice la Escritura, no podremos hacer nada. ¿Por qué? Porque aunque hagamos grandes cosas, siempre vamos a tener ese vacío ahí, esa parte que todavía no se siente satisfecha con la vida, que no se siente completa, que no acaba de encontrar su propósito en la vida. Y entonces, por eso es que Jesús dice que sin Él no podemos hacer nada. Y es una realidad hermosa, de hecho, el que sin Jesús no podamos hacer nada. ¿Por qué digo que es una realidad hermosa? Porque nos obliga a todos a ir a Él. Nos obliga a todos a doblar nuestras rodillas ante Él y a buscar de Él desesperadamente en las Escrituras para encontrar ese alivio que Él ofrece cuando dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus cargas y yo los haré descansar. Cuando estamos alejados de Jesús, de su palabra, de la Biblia, por lo general, y no sé de ti, pero yo sé de mí, por lo general, sentimos ese vacío, yo siento desorientación, inseguridad, depresión, insatisfacción, ansiedad, tristeza. O sea, en realidad nos sentimos incompletas, nos vamos a sentir así, desorientada, insegura, deprimida, insatisfecha, ansiosas, tristes. O sea, incompletas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos para tener balance en la vida y poder estar equilibrado en todas esas áreas que ya acabo de mencionar es Jesús. O sea, Él es el ancla. Y sin esta ancla, este barco no tiene norte, o sea, no tiene estabilidad, no tiene equilibrio. Va a estar sacudiéndose en la marea todo el tiempo y moviéndose de un lugar a otro sin quedarse fijo, anclado en un solo propósito y una sola manera de sentir, de pensar, de ser. Entonces, vamos a ver por qué es que esta mujer, o sea, María Magdalena, entendía a cabalidad que fuera de Cristo su vida no valía nada. O sea, fuera de Cristo ella no podía hacer nada. Y ella tenía eso tan claro en su vida, de que nada productivo iba a ser de su vida si ella no se mantenía unida a la vid que era Cristo. En Lucas 8, versículo 1 al 3 dice: después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y muchas aldeas, anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Los 12 apóstoles le acompañaban, como también iban algunas mujeres. Bueno, dice ahí mujeres de quien él había sacado espíritus malignos y enfermedades. Él había curado enfermedades. Y dice que entre ellas estaba María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. También estaba Juana, esposa de Cusa, que era el emperador de Herodes. Y también dice que estaba Susana y muchas otras que le ayudaban en el ministerio. Entonces, aquí de todas esas mujeres en las que me quiero enfocar es en María Magdalena, porque dice la Biblia que de ella Jesús había sacado 7 demonios. Y déjame decirte, cuando uno dice, wow, 7 demonios, o sea, ella estaba endemoniada a la perfección. Ok, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que 7 demonios pueden ser, por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la envidia, el egoísmo, la ansiedad, la depresión y la idea suicida. Mira, ahí ya hay 7 y son puros demonios porque no son cosas que vienen de Dios, son cosas que vienen del diablo mismo. Entonces, óyeme, si María tenía 7 demonios, vamos a pensar cuánto tenemos nosotros. O sea, con cuántas cosas al día nosotros luchamos. Nosotros, todos, hombres y mujeres, luchamos. Entonces, eso es importante tener claro que cuando la Biblia habla de demonios, está hablando literalmente de todas aquellas cosas demoníacas que nos alejan del propósito divino de Dios. De esas fuerzas malignas espirituales que moran en el aire, de las que habla Pablo en Efesios capítulo 6. O sea, fuerzas malignas espirituales. No estamos hablando de cosas terrenales, estamos hablando de cosas espirituales, del mundo espiritual, del reino espiritual. Y dentro del reino espiritual están no solamente las cosas celestiales buenas y de Dios, pero también están las cosas infernales y del demonio mismo. Es decir, tenemos que de verdad saber discernir en cuál de esos reinos espirituales estamos viviendo. Entonces, vamos a ver por qué era que María,
que era una mujer de quien Jesús había sacado 7 demonios, consideraba que su vida no valía nada sin Cristo. Lo primero es imaginárnosla con esos 7 demonios que no sabemos cuáles eran, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos ese escenario con esos 7 demonios, la agonía, el sufrimiento, el tormento, las noches sin dormir, el rechazo, la falta de higiene. No sé, imagínense ustedes cuándo fue la última vez que se había peinado, que se había bañado. O sea, cómo andarían sus relaciones sociales, o sea, sus amistades, sus relaciones con sus familiares. De verdad, cuando nos ponemos a pensar en lo que era la vida de María, con esos 7 demonios, quizás ni podamos identificarnos con lo que fue su vida. Tal vez tú no has pasado un día que no te hayas bañado, que no te hayas peinado, que no hayas comido, que no te hayas aseado, o sea, pero quizás se ha pasado un día que estás deprimida, que estás enojada, que estás entregada a la idolatría, que estás entregada a la vanidad, que estás entregada al orgullo. O sea, tal vez no hayan sido las mismas cosas que atacaron a María, los mismos demonios que atacaron a María, lo que te estén atacando a ti, pero lo que sí sabemos es que todos necesitamos salud mental como necesitaba María. Y yo me pregunto también, imagínense ustedes si María tenía hijos, esposo, madre, padre, hermanos, hermanas, tíos, primos, primas, o sea, toda esa familia, ¿verdad que sí? Que siempre y por lo general termina siendo afectada cuando hay un enfermo mental en la familia. O sea, es como que esta única persona desequilibra toda la armonía familiar. O sea, se pierde todo el equilibrio, o sea, se pierde todo lo que es la paz dentro de la familia. Entonces, de seguro que muchos de ustedes, yo sé que yo he pasado por eso, pero también sé que muchos de ustedes han pasado por eso, que tienen un familiar que uno dice, Dios mío, si es endemoniada que está la persona. Y en realidad, si tenemos conocimiento y hemos leído bastante literaturas, vamos a entender que es que la persona está enferma, ¿verdad que sí? Que tiene algún trastorno mental y que debe ser atendido clínicamente en el ámbito de por un profesional de la salud mental. Pero aún antes de que lleguemos a ese reconocimiento, a esa aceptación, hay un proceso bastante largo que toma lugar en el cual todo el mundo sufre. Los hijos sufren, el esposo sufre, la madre sufre, el padre sufre, los profesores sufren. O sea, todo aquel que tenga algo que ver de responsabilidad con este ser o de socialización o conectividad o relación con este ser, va a sufrir. Y va a sufrir porque va a ser maltratado por esta persona, no porque la persona quiera maltratar, sino porque la persona no está bien. Y en verdad, cuando pienso en eso, me parte el corazón. Me parte el corazón porque yo me imagino la frustración, la tristeza, las lágrimas, el temor, la angustia que sentían sus familiares de pensar que quizás cuando ella se les desaparecía, que nunca más la iban a volver a ver, o cuando ella hacía una crisis, que nunca más regresaría a su cabal juicio, o simplemente por la agonía terrible de ver a un ser querido sufrir. Entonces, ese sentimiento de impotencia que pudieron haber sentido todos los familiares de María es el mismo sentimiento de impotencia que sentimos tú y yo cuando tenemos algún familiar que está sufriendo de algún trastorno mental. Y déjame decirte que por eso es que en estos últimos tiempos en la iglesia estamos hablando tanto de la salud mental, porque yo creo que la mayoría de las personas que tienen problemas mentales, al primer lugar que acuden es a la iglesia. Si tú lo piensas un momento, por lo general cuando las personas tienen alguna situación o alguna condición mental, le coge con una religiosidad extrema. Es decir, de repente, estas personas son sumamente religiosos, conocedores de las escrituras, hablan supuestamente de parte del espíritu, o sea, y tienen una conexión con Dios única, o sea, como que todas las emociones espirituales se disparan y de repente esta persona se siente poderosa, o sea, de verdad, sumamente poderosa espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque realmente las necesidades emocionales, psicológicas, psiquiátricas están bien conectadas con lo espiritual. Porque es precisamente por la caída del hombre, es precisamente por haberse apartado del estilo de vida que Dios nos dio desde un inicio, que el hombre
ha ido decayendo en su salud mental. O sea, la raza humana, el ser humano ha ido decayendo en su salud mental, ha sido por apartarse de esa vida perfecta que Dios nos había creado. Ya sea que, ¿verdad? Pues tal vez nacemos con alguna condición porque nuestros mismos padres no obedecen las escrituras y bueno, fuman, beben y hacen muchísimos desarreglos, usan drogas durante el embarazo, lo cual afecta terriblemente el proceso de gestación. O quizá la misma persona ya viene con algún trastorno emocional psiquiátrico que se lo pasa genéticamente, hablando en la herencia a este nuevo ser que va a nacer. Pero imagínate tú que todos nosotros desde el principio de la creación hubiéramos simplemente aceptado, o aún ahora ya que estamos aquí, ya estamos aquí, el mundo está caído, el mundo está dañado, pero todavía podemos hacer algo. Imagínate tú que nosotros tomemos la decisión de vivir una vida completamente recta, una vida completamente entregada a las cosas espirituales, a la obediencia de las escrituras, o a la obediencia de las leyes. O sea, porque cuando tú obedeces las escrituras, tú obedeces todas las demás cosas. Obedece las leyes, obedece a los maestros, obedece a los padres, obedece a las autoridades por obediencia a las escrituras. Todo inicia con la obediencia a las escrituras. Entonces, si nosotros viviéramos conforme a como manda la Biblia, óyeme, de verdad que disfrutáramos de una tremenda salud mental. Pero una vez ya tenemos una necesidad, una situación, una condición psiquiátrica, emocional, mental, psicológica, ya estamos en este lugar donde obviamente vamos a necesitar no solamente el componente espiritual, pero también el componente profesional, el componente clínico, médico, para poder encontrar esa armonía, ese equilibrio de nuevo, una vez más. Entonces, es importante estar abierto a ambas cosas, a la consejería espiritual y a la consejería psicológica, a visitar a nuestro doctor espiritual, que es Dios, y a visitar al doctor físico, que es el psiquiatra. O sea, es abierto que tenemos que estar, aceptar toda la ayuda que Dios nos está enviando por medio de todo el que conocemos para poder continuar mejorando no solamente nuestra propia salud espiritual, pero nuestra salud mental. Y si mejoramos la salud espiritual, óyeme ya, 50% o más de la lucha, la batalla con la salud mental va a estar ganada. Y eso es importante entenderlo. Déjenme decirle, cuando en un familiar hay un paciente, como era el caso de María Magdalena, que tiene algún trastorno de bipolaridad o algún trastorno de esquizofrenia o algún trastorno de múltiple personalidad, que son trastornos realmente graves, ¿verdad? O demencia, ¿verdad? Alzheimer, o sea, son trastornos graves que afectan tanto al entorno familiar. Es un proceso bastante difícil para toda la familia inmediata que vive con este otro ser que está sufriendo. Todo el mundo es afectado de un modo u otro y en realidad en la familia cuando estas personas hacen crisis, o sea, todos hacemos crisis con ellos. De algún modo u otro, todos hacemos crisis con ellos. Ellos harán su crisis de locura, ¿verdad que sí? Su crisis de bipolaridad, de esquizofrenia, de múltiple personalidad, pero nosotros haremos nuestra crisis de conducta obsesiva compulsiva o nuestra crisis de depresión o nuestra crisis de ansiedad, tratando de proteger a este paciente que tenemos aquí y que no podemos controlar. Por eso es que tanto necesitamos la consejería espiritual para saber cómo trabajar estos casos cuando se nos presenten y sobre todo si trabajamos en el campo de la salud mental. Óyeme, tú no puedes clamar ser un psicólogo y tener todas las respuestas para la gente, o sea, es imposible, nadie tiene todas las respuestas. Por eso esto de la intervención multidisciplinaria en equipo, en colaboración, esa era la palabra que buscaba, la intervención en colaboración, es lo que ahora se está viendo en todos los ámbitos de salud, sea física, espiritual o mental. ¿Por qué? Porque, bueno, los pastores nos hemos dado cuenta que no tenemos todas las respuestas, los psiquiatras se han dado cuenta que no tienen todas las respuestas, los psicólogos se han dado cuenta que no tienen todas las respuestas, los médicos se han dado cuenta que no tienen todas las respuestas y por eso cada una de esas ramas se ha subdividido en diferentes ramas, la medicina, la psiquiatría, la teología, o sea, todo se ha dividido en diferentes ramas. ¿Por qué? Porque todos nos hemos dado cuenta que va a conllevar un equipo multidisciplinario poder proveer estabilidad a estos casos que son como
como era el caso de María Magdalena. O sea, solamente Jesucristo podía solo. Solo Él podía solo. Nosotros no somos Jesús, nosotros somos otros seres humanos caídos y pecadores, y por eso nos necesitamos unos a otros para ayudarnos con nuestros familiares y con nosotros mismos cuando estemos pasando por estas crisis. Y sobre todo, la importancia de que sigan su tratamiento, y que si nosotros, como resultado de lo que está pasando a nuestro familiar, también estamos en un proceso tal vez de ansiedad, de depresión que es agudo, grave, que también estemos abiertos a ser tratado y medicado también, no solamente el paciente. Es decir, que en esto es un asunto colaborativo donde todo el mundo debe buscar la ayuda que necesita para poder salir victoriosos como familia. Entonces, ese sentimiento de frustración y de impotencia es normal. O sea, todos los familiares que tenemos seres queridos con algún cuadro clínico psiquiátrico, como era el caso de María Magdalena, vamos a sentir ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de desamparo, de desesperanza, porque es bien difícil. Es bien difícil estar tratando como de ayudar a alguien que realmente no quiere que tú lo ayudes. O sea, por lo general las personas cuando están haciendo crisis no quieren, o sea, ellos no quieren que tú te le acerques, que los toques, que hagas nada por ellos. O sea, ellos no entienden su necesidad. Entonces es bien difícil, porque es como que ayúdame a ayudarte a ti. Y ellos no entienden que deben ayudarlos a ellos. Entonces produce muchísima frustración. Ellos porque no lo entienden y nosotros porque ellos no nos entienden. Entonces, la única esperanza que tenemos es mantenernos, señores, unidos a la vid, esperanzados en Cristo, buscando respuestas en las Escrituras y buscando respuesta en los profesionales. Pero sobre todo, señores, arraigado en las Escrituras para proteger nuestra propia salud mental. La Biblia dice que nosotros tenemos y podemos tener la mente de Cristo. O sea, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de tener la mente de Cristo. Pensar en cada momento qué haría Jesús, y ese tipo de mentalidad o lo que se llama en el campo de la psicología la terapia cognitiva conductual, nos ayuda a que al cambiar nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir. Entonces ya sabemos, eso lo dijo el apóstol Pablo, eso no es nuevo de la psicología de ahora, la terapia o desde que nació la terapia cognitiva conductual, no, ya eso el apóstol Pablo lo había estado practicando hacía muchísimo tiempo. Antes de eso, Jesús ya nos había llamado a negarnos a nosotros mismos, a pensar en las cosas buenas. El apóstol Pablo habla de pensar en todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo digno de alabanza. O sea, todo comienza en la mente. En Proverbios, o sea, milenios de años atrás, ya Dios nos estaba exhortando a cuidar la mente, cuidar nuestros pensamientos, diciendo que el hombre solo piensa tontería. O sea, todo regresa a la mente. Señores, todo regresa a la mente. Es por eso que estamos trabajando en esta conferencia de salud mental, este congreso que vamos a hacer ahora en noviembre 15 al 17, 2024, para que todos nosotros podamos por lo menos tener lo que es acceso a una psicoeducación, a un acceso a un nuevo conocimiento, apertura, por lo menos a saber hacia dónde dirigirnos, con quién hablar, a dónde ir cuando necesitemos alguna ayuda particular, sea para nosotros o para alguno de nuestros seres queridos en el campo de la salud mental. Y como todos saben, hemos estado hablando muchísimo de la formación de lo que es el coaching de salud mental, o como nosotros le llamamos en el ministerio cristiano, que se le llama discipulado. Porque el discipulado es lo mismo, es el coaching de salud mental, pero desde un ámbito espiritual, desde una cosmovisión bíblica, donde lo que vamos a usar son las escrituras para ayudar a las personas a cambiar su manera de pensar. Y esto es bien importante, o sea, de verdad, el discipulado sin Biblia no funciona. Tú puedes decirle a la persona todo lo que tú le quieras decir, pero ellos no van a retener nada de eso, ¿oíste? Porque la gente, somos tercos, o sea, nosotros no somos fáciles a cambiar nuestra manera de pensar, pero cuando la Biblia habla, todo el mundo se queda, porque no hay más nada que hacer. O sea, cuando Dios habla, ¿quién puede refutar a Dios? O sea, ¿quién puede irse en contra de la palabra de Dios? Por eso es que es tan importante que cuando estemos ayudando a las personas, tengamos esa convicción de que tenemos que tener escrituras. Es como que pensar de antemano, me voy a reunir con esta persona, cuáles son sus necesidades, qué escrituras bíblicas le pueden ayudar a esta persona en sus necesidades, qué escrituras bíblicas pueden responder sus dudas,
pueden calmarle sus frustraciones, pueden calmarle sus ansiedades, pueden darle esperanza en esta crisis depresiva. ¿Qué escritura bíblica le pueden ayudar? Por eso es que es tan importante usar la Biblia en el discipulado y en lo que ya en psicología se conoce como, ¿verdad?, la terapia cognitiva conductual, el buscar trabajar la cognición, de que las personas, especialmente los discípulos, adopten el tener la mente de Cristo. Señores, miren, todos los matrimonios en la iglesia que tienen problemas, todo regresa a que alguien allí o ninguno de los dos tienen la mente de Cristo. Porque si usted quiere, no sé, darle un boche a su esposa o a su esposo, o usted quiere vengarse de su esposa o de su esposo, o usted quiere hacer una maldad a su esposo o a su esposa, o usted quiere vaciar su frustración en su esposo y de su esposa, y en ese momento usted piensa, ¿qué haría Jesús? Ahí mismo cambia todo. Ahí mismo, o sea, cambia todo. ¿Por qué? Porque usted va a pensar, Jesús no le diría eso, Jesús no le haría eso, Jesús no pensaría eso. O sea, Jesús siempre pensaba lo mejor de la gente. Y la mentalidad de un discípulo de Cristo siempre es que yo pude haber hecho mejor para evitar esta situación. De modo que todas aquellas personas que a mí me vienen a hablar acerca, especialmente en el ámbito de los noviazgos, las relaciones amorosas, el matrimonio, de que ya esto no se va a dar, este matrimonio tiene que parar, o ya yo no puedo más con esto, todo regresa, señores, miren a qué es lo que, o sea, de verdad, el peor matrimonio, lo vemos en la Biblia, era el de Abigail con Nabal, el necio, ¿verdad? El necio. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer nunca dijo, me voy a divorciar, no, ella aguantó. No, yo no te estoy llamando a dejarte maltratar, yo te estoy llamando a ser una mujer recta, que recurre a los recursos espirituales que tiene para poder conseguir una transformación en su vida personal, matrimonial, familiar o en cualquier área, ya sea académica, en la que sea que tú tengas que trabajar. Así que vamos a tomar el ejemplo de María Magdalena, de cómo ella fue curada, sanada, restaurada, porque fue una mujer que tomó la decisión de que, óyeme, lo que Cristo diga, eso yo hago. Lo que Él me diga, yo hago. Me olvido de lo que yo quiero hacer, me olvido de lo que me dijo mi esposo, mi mamá o quien sea que haga. Si no va de acuerdo a las escrituras, no va. Me olvido de lo que me diga mi jefe que haga. Si no va de acuerdo a las escrituras, no va. Porque cómo terminamos sufriendo de trastornos mentales emocionales es violando nuestra conciencia. Cuando vamos en contra de nuestros principios espirituales. Cuando vamos en contra de nuestros principios espirituales, estamos violando nuestra mente y cada violación a la mente va dándole un martillazo. Y cada martillazo va dañando algo en tu cerebro. O sea, es por eso que es tan importante el uno vivir una vida donde, como dice la Escritura, como Pablo dijo en cuanto a mi rectitud, irreprochable. O sea, de verdad tratar de vivir una vida donde nadie tenga nada que lamentar, ni nadie le tenga que reclamar nada. Y como dice la Escritura, tener el respeto no solamente de los de la iglesia, sino también de los de afuera, porque eso es salud mental. Bueno, una de las cosas que decía ahí en Lucas 8 es que María utilizaba su dinero para ayudar a Jesús, ¿verdad que sí? En su ministerio. Oye, qué increíble, ¿verdad que sí? Que ella utilizaba su dinero para ayudar a suplir necesidades. Eso me encanta de ella porque nos deja ver a nosotras que, como dice la Escritura, el dinero es la raíz de toda clase de mal, ¿verdad que sí? Por lo general, o sea, en la iglesia tú puedes hablar de cualquier tema menos dinero. Si hablaste de dinero, ya la gente empieza a sospechar porque están mencionando dinero, porque quieren dinero. Y gracias a Dios nosotros los discípulos entendemos que el dinero no es más que un medio para proveer necesidades. Y eso me encanta de nuestra iglesia, que nosotros definitivamente como discípulos entendemos eso. Lo primero es darle a Dios lo que es de Dios y luego darme a mí y darle al prójimo. O sea, ahí están las tres cosas. Le doy a Dios, le doy al prójimo y cojo para mí. Lo divido entre todos y así Dios me lo multiplica todo. Pero es importante comprender que nosotros muchas veces malgastamos nuestro dinero en cosas, no sé, ustedes saben en lo que nosotros gastamos el dinero, en carteras, zapatos, vestidos, en joyas costosas y bueno, la misma Biblia dice que la mujer no debe andar con joyas costosas, pero yo no creo que eso signifique que tú no te puedas comprar un diamante si lo quieres comprar. Lo que sí significa es que no puedes endeudarte para comprar ese diamante, porque también dice la Escritura, yo no tengo deuda con nadie. ¿Y por qué le menciono el dinero? Porque el dinero es otra de las cosas que destruyen la salud mental. Cuando las personas tienen deuda, no tienen paz. Y siempre andan como buscando de dónde van a sacar el dinero, de dónde van a ganar más para poder
pagar todo lo que deben. Entonces, otra de las cosas que daña mucho la salud mental, aparte de violar tu conciencia viviendo una doble vida o simplemente no teniendo la actitud de Cristo en diferentes situaciones, otra de las cosas que daña muchísimo la salud mental es el dinero. Óyeme, tú tienes que aprender a vivir, a usar el dinero en vez de que el dinero te use a ti. Porque cuando el dinero te usa a ti, empiezas tú a perder salud mental. ¿Por qué? Porque el exceso de gasto de dinero trae muchísima preocupación. Y la preocupación daña muchísimo la salud mental. Aprende a vivir una vida sencilla y básica, con lo que tengas y necesites. Y te lo dice una que le encanta la buena vida. Ay, a mí me encanta ir de shopping, a mí me encanta la buena vida, a mí no me gusta tener restricciones, no me gusta que Ángel me diga, bueno, ahí tienes $100 para lo que vayas a comprar. Yo estoy como que no me digas $100, porque eso se acaba en 3 cosas. Claro, ninguno queremos eso, ¿verdad que sí? Pero lo necesitamos. Y lo necesitamos porque tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y no ir más allá de lo que podemos, porque bien dice la Escritura que la persona orgullosa es la que se va detrás de proyectos que están fuera de su alcance. Es decir, debemos trabajar en no ser personas que nos dejamos controlar por el dinero, por la avaricia, por el amor al dinero, por el materialismo. Cuidar todo eso, porque todas esas cosas dañan la salud mental. Óyeme, es importantísimo trabajar con esto del dinero para proteger nuestra salud mental. Óyeme, si vas a gastar dinero de más, hazlo en el área de la salud mental y el área espiritual. Hazlo porque estás, no sé, buscando coaching espiritual o comprando libros espirituales para crecer, para trabajar, o buscando consejería espiritual y estás pagándole a alguien para ello. O hazlo porque estás buscando salud mental en los profesionales del campo del área de la salud mental. O hazlo porque estás trabajando en usar el dinero para ganar amigos, como dice la Escritura. Es decir, utilizar el dinero para evangelizar, utilizar el dinero para plantar misiones, utilizar el dinero para ganar almas. Vamos a aprender a hacer buen uso del dinero para que el dinero no haga mal uso de nosotros. Porque cuando el dinero hace mal uso de nosotros, perdemos mucha salud mental. Otra de las cosas que daña la salud mental es el dejarnos dirigir en estos tiempos por lo que es el temor, la ansiedad, el modernismo, el postmodernismo, o sea, el materialismo. Dejarnos gobernar por esas cosas nos daña la salud mental. Por ejemplo, o sea, antes yo recuerdo, yo salía de mi casa de San Francisco a Nagua de vacaciones el verano y no había un teléfono para llamar y decir, ya llegué. Mi abuela tenía solo que confiar de que yo había llegado y de que si algo había pasado, en algún momento ya se iba a enterar. Pero no era como ahora que vivimos. Ya llegaste, ¿por dónde vas? ¿Con quién andas? ¿Qué buscas? ¿Y por qué tú estás allí? ¿Y por qué? O sea, es una cosa increíble cómo ahora queremos controlar hasta la respiración de todo lo que hacen nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros esposos. Y eso produce muchísima ansiedad, muchísimo estrés, y ansiedad y estrés dañan la salud mental. Entonces tenemos que aprender a controlar menos, a ser menos temerosos y más confiados en Dios. No estoy hablando de ser iluso, estoy hablando de ser más confiados para poder controlar menos y por ende tener menos ansiedad y por ende tener mejor salud mental. El materialismo daña la salud mental también, porque el materialismo lleva a mucho de lo que es la envidia o el querer poseer lo que otros tienen. Entonces, eso carcome. O sea, la Biblia dice que eso carcome, te come el cerebro y te roba la paz. Y hasta que tú no tienes esa cosa que tú quieres, tú no tienes paz. Entonces, vamos a morir al materialismo también. Vamos a usar las cosas que Dios nos da o nos pone a nuestro alcance para suplir necesidades, sean nuestras o de otros, pero no para dejarnos gobernar por estas cosas. Si las tenemos, las usamos para bien, y si no las tenemos, aprendemos a vivir sin ellas. Porque déjame decirte, te lo dice una que lleva años anhelando tener una casa de una sola planta y de patio. Y me ha costado un mundo aprender a vivir cerrada entre paredes, entre cemento, donde yo lo único que tengo es paredes por todos los lados, no tengo área verde. ¿Tú ves eso que tú ves aquí atrás? Eso no es mío, yo estoy en una casita prestada de un amigo de la iglesia que nos la prestó, un discípulo, que Dios me lo bendiga muchas veces, pero esto que es salud mental, esto que yo tengo aquí, yo no lo tengo a diario, a diario yo lo que tengo es concreto, paredes, cemento.
no tengo patio. Y de verdad, yo anhelo tener eso, yo añoro tener eso. Pero hasta que no lo tenga, yo tengo que aprender a vivir con lo que tengo. Y te digo, no ha sido fácil, no es fácil. Cada día tengo que negarme, tomar la decisión de ser agradecida por lo que Dios sí me ha dado y no estar viviendo por lo que yo quiero que Él me dé. Y de verdad es un reto, no te puedo decir que es fácil, pero me ha dado mucho más salud mental el estar agradecida por lo que tengo que estar preocupada por lo que no tengo. Déjenme decirles, señores, que el demonio de la falta de confianza, la falta de fe, el temor, el demonio de la falta de gratitud, o sea, el demonio de la falta de humildad, el demonio del materialismo, o sea, el demonio hasta de la falta de confianza en uno mismo, o sea, el tener baja autoestima. Todos esos son demonios que nos dañan la salud mental y debemos trabajarlos, o sea, debemos trabajarlos, buscar la ayuda si la necesitamos, el coaching, el discipulado, la consejería, lo que necesitemos buscar para poder estar bien, para confiar más, para tener más fe, para tener menos temor, para tener más gratitud, para tener más humildad, para tener menos materialismo, o sea, para confiar más en nosotros mismos. Buscar la ayuda que necesitemos para alcanzar esos propósitos, para que estas cosas no nos alcancen a nosotros, porque si nos alcanzan a nosotros, nos dañan la salud mental. Otros demonios que nos dañan a nosotros, señores, ya ustedes saben, María Magdalena tenía 7 demonios, o sea, ¿cuánto tenemos nosotros? Óigame, el demonio de la división, o sea, lo que es el chisme, el andar hablando mal de la iglesia, de otros, del compañero de trabajo, del jefe, o sea, de los mismos cónyuges de uno, o sea, la crítica, la venganza, el chisme, todos esos son demonios que si uno abrió esa puerta, mire, es tan difícil de cerrarla. Yo recuerdo una vez, yo tuve que trabajar arduamente esto de que el buscar consejo para las personas, al buscar consejo para las personas, yo tenía que hacerlo de una manera que fuera constructiva para ellos, no negativa, es decir, buscar el consejo o hablar de la situación en busca del bienestar de la persona, no en busca de destruir la reputación de la persona. Obviamente yo era bastante joven en la fe y yo no tenía muchas habilidades, ¿verdad? En esto de lo que es el discipulado, la consejería y todo eso. Vamos creciendo cada día, ¿verdad que sí? Pero sí, a medida que han pasado los años, he crecido en sabiduría sabiendo de que cualquier cosa que yo vaya a mencionar de alguien, si es negativo, tiene que ser porque ando buscando cómo ayudarlo, no porque ando buscando cómo criticarlo. Y es una decisión que uno tiene que tomar en esa área, porque es más fácil criticar que ayudar. Claro que sí, es mucho más fácil criticar lo que está mal con el vecino que ayudar al vecino, lo que está mal con ese muchacho que ayudar al muchacho, lo que está mal con esa profesora que ayudar a la profesora. Es mucho más fácil criticar lo que está mal con la nación que ser parte de la solución. O sea, es mucho más fácil criticar que ayudar. Entonces, todo eso daña nuestra salud mental. Ahora yo quiero que te preguntes, ¿verdad? Que si María Magdalena reconoció sus demonios, Dios la sanó, se convirtió en una mujer poderosa, la primera en llevar el mensaje de la salvación, o sea, tremenda mujer en la que María Magdalena se convirtió. Tú puedes luego leer su historia. Yo te pregunto a ti, o sea, ¿a qué demonios vas a tener que renunciar, apartar de tu vida, para tú poder ser como María Magdalena, una mujer que deje un legado, que deje un impacto, que milenios de años luego, o sea, 3000 años más tarde, 2000 años más tarde, se esté hablando de ti, se esté hablando de mí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué vamos a hacer para dejar historia, para dejar un legado, para dejar algo plasmado para nuestros hijos, de lo cual ellos se sientan orgullosos, no avergonzados? Vamos a pensar en eso por un momento. Yo creo que todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús, y todo el que clame ser un creyente en Cristo Jesús, tiene que tener un antes y un después como el de María Magdalena. O sea, un antes y un después. Tiene que ser que todo el mundo pueda ver. Dice la Escritura que todo el mundo pueda ver cómo tú adelantas. Que todo el mundo pueda ver un antes y un después, que el corazón arrepentido tiene tiempos de alivio, o sea, se tiene que ver en mi rostro, en mi apariencia, en mi estado de ánimo, en todo lo que yo hago, se tiene que ver que hay un antes y un después en mí. Yo no puedo venir y clamar ser una cristiana, estar bautizada, estar salva, que me voy para el cielo, pero yo sigo siendo la misma persona que era antes de bautizarme, o cuando viene a ver peor, porque hay casos que se vuelven peor porque la rectitud propia los lleva
y los daña a lugares, los lleva a lugares áridos y los daña. O sea, de verdad hay que cuidarse mucho de la rectitud propia en el cristianismo. Entonces vamos a pensar en eso, o sea, ¿quiénes son aquellas personas que pueden dar testimonio de cómo mi vida cambió como resultado de seguir a Cristo? Yo personalmente les digo, mírenme, yo he luchado con todos esos demonios que yo le he mencionado a ustedes, todo, el de la crítica, el del chisme, el de la avaricia, el de la vanidad, el de la división, o sea, todos esos demonios, uno por uno, yo he tenido que irlo confrontando en estos 35 años que llevo en la fe, ¿verdad? Y eso está bien, siempre y cuando lo confrontemos y le pongamos un stop, le pongamos un para ahí, no más. Está bien. Esa es parte de la naturaleza, ser así. Entonces tenemos que trabajar y tomar la decisión de que ahora ya como cristiana, como discípulo de Cristo, yo no puedo seguir dejándome llevar por las mismas pasiones, las mismas actitudes, la misma mentalidad que yo tenía antes de ser cristiana. O sea, tiene que ser sumamente obvia la transformación que hemos vivido en Cristo, como lo fue para María Magdalena. Tremendo ejemplo tenemos ahí a seguir. Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí por ahora. Los quiero muchísimo. Espero que todos se matriculen ayer para la conferencia. Óiganme, aparten de su salario o busquen, ¿verdad? De lo que tienen guardadito ahí en sus ahorros, matricúlense, no esperen más, que esto va a ser un antes y un después en todas nuestras vidas y sobre todo la confraternidad, el fin de semana súper espectacular que vamos a pasar. No dejemos pasar esta oportunidad para evangelizar y traer personas a conocer el reino de Dios aquí en la tierra. Los quiero mucho.